La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saludamos desde el Ministerio Congregacional TV, aquí en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. Hoy tenemos un programa cliché y el tema es ¿por qué los cristianos no prosperan? ¿Cuál es la razón por lo que se supone que somos hijos de Dios? Se supone que de Dios es el oro y la plata, se supone que estamos en bendición, se supone que ya no hay maldición, se supone que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios es maravilloso y todopoderoso. Bueno, eso dice la Biblia y eso es así, la gloria sea de Dios. Pero la pregunta es ¿por qué no vemos resultados? ¿Por qué no vemos esa prosperidad que está en la Biblia, no la vemos en nuestra vida? ¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que nacimos en el Ecuador, en Angola, en Somalia, en Nigeria, en Haití, en alguna república subdesarrollada? No se trata de nada de esto. Lo que yo he mencionado hasta este momento no tiene nada que ver con lo que realmente es el propósito de Dios para nuestra prosperidad. El problema es que cuando los cristianos buscan la prosperidad no la encuentran, porque están buscando cosas materiales en vez de buscar al Dios vivo y verdadero. La Biblia nos enseña que debemos buscar primeramente a Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, parece que el enfoque que estamos viendo no es el correcto, ¿no? Esperamos ser bendecidos. Ese tampoco es el enfoque correcto, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si usted espera que la bendición le llegue, pero usted no es un sembrador, usted no da, usted es una persona de corazón duro, nunca va a conocer la prosperidad. Entonces ya hemos mencionado algunas cosas, que debemos buscar al reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y también hemos mencionado que hay personas que esperan recibir la prosperidad y nunca la reciben porque estamos en la dirección incorrecta. Más bienaventurado es dar que recibir. Por otro lado, hay cristianos que oran por prosperidad y eso no es correcto. Usted jamás debe orar para que Dios lo bendiga. No ore por eso. Le voy a decir por qué no debe orar por prosperidad. Porque por la prosperidad no se debe orar, porque la prosperidad no funciona con la oración, ni con la fe. Funciona con actos. Por ejemplo, la gente ayuna y ora y siguen siendo pobres. ¿Por qué? Porque acaso la Biblia no dice que no es más bien el ayuno que yo escogí, que no te escondas de tu hermano, no te escondas de la culebra que te viene a cobrar, ¿no? No es más bien el ayuno que yo escogí, que cuando tú salgas del ayuno, compartas un par de zapatos, compartas un pantalón, compartas una camisa, compartas un pan, un bocado de comida, un almuerzo con una persona que no tiene. Dice la palabra, ¿acaso esto no es conocerme? Entonces la gente ayuna y ora y no ve resultados. Porque para ser prosperado no hay que orar ni hay que ayunar. Hay que dar, hay que actuar. Y de estas cosas quiero mencionarte hoy 3. ¿Por qué los cristianos no prosperan? Porque no honran a Dios con sus bienes, con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. En Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos. Mire, sin orar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está. Y como consecuencia, ¿qué vendrá?
serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, tus lagares estarán full abundancia. También las personas no prosperan porque no diezman, no ofrendan, no sirven a Dios con sus bienes. En Malaquías 3:10 al 11 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay personas que dicen: ¿para qué Dios quiere dinero? Claro, si Él es el dueño del oro y la plata, pero Dios quiere que tú aprendas a dar, a ser generoso, porque Él quiere bendecirte a ti. Los tesoros, los lingotes de oro, los fajos de billetes están en el Banco Central, pero puedes ayunar y orar 40 días y Dios no podrá responder tu oración, porque para salvación de las almas sí, para sanidad del cuerpo sí, para que haya un avivamiento en la iglesia sí, para que Dios restaure a mi hermano si está descarriado sí, debemos orar y ayunar. Pero para ser próspero no hay que orar ni hay que ayunar, hay que sembrar, hay que dar, hay que tener la justicia de Dios en nuestros corazones y aprender a honrar a Dios y a los hombres. Dice: probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. También hay una promesa, que Dios va a reprender al devorador, al secuestrador, al vacunador. Dios va a reprender por ti, porque tú no tienes pistola, gas lacrimógena, fusil, rifle, no tienes nada para defenderte, pero el ángel de Jehová sí te va a defender, porque Él lo ha prometido aquí, que Él peleará tus batallas. Si tú honras a Dios con sus bienes, si tú traes sus diezmos al alfolí, si tú tienes compasión del huérfano, del pobre, de la viuda, entonces Dios abrirá la ventana de los cielos. Dios también nos habla en su palabra que muchos cristianos no prosperan porque no honran a sus padres y a sus líderes espirituales. La Biblia nos dice en Efesios 6, 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Entonces, ¿quieres prosperidad? No le des serenata a tu mamá, no le mandes piropos ni nada de eso. Sencillamente, aquí está mamita un billetito para que se compre sus cosas personales, para que usted se coma un helado, para que usted vaya donde quiera, se dé un gustito. Aquí hay una canastita, vamos al mercado, llévese este pollo. Entonces, cuando usted bendice, y también a sus pastores, a sus maestros, a sus profetas, a su obispo, a sus sacerdotes, porque me están viendo los hermanos católicos. Yo también los amo, soy pastor y yo no discrimino a nadie. Pero los hermanos católicos también deben honrar a sus sacerdotes, llevarle un par de medias, una pantufla, ¿sabe qué? Una camiseta bonita, una corbata, un prendedor, un adorno, un perfume. Entonces, la Biblia nos enseña aquí también, y lo que estoy hablando es bíblico, Gálatas 6, 6 al 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Ahí está. Los discípulos, los miembros tienen que sembrar en sus pastores, en sus obispos, en sus sacerdotes, en sus profetas, en sus maestros espirituales, porque ellos te enseñan la palabra para que tú no te descarríes en la vida y vas a gastar miles de dólares, fortunas enteras, vas a gastar muchas cosas, tu propia vida, por no tener la sabiduría de Dios. ¿Y quiénes te enseñamos la sabiduría de Dios? Nosotros, los maestros espirituales, los pastores que estamos ahí.
orando, ayunando, estudiando, preparando clases, para llevarte a ti que tú comas ese alimento espiritual y tengas una luz y una guía en tu vida. Pero hay personas que nunca le dan ni un caramelo a su pastor, ni un chupete, ni un vaso de agua, ni un vaso de cola, nada. Hay gente que piensa que los pastores comen el aire, beben el agua y el Espíritu Santo los mantiene en ayuno y oración. Y no es así. Entonces, por eso mucha gente no prospera, porque son miserables con sus padres, con sus pastores, con sus líderes espirituales. Viene un cumpleaños, nunca le dan ni siquiera un pañuelo de $1, un perfume eso de $1.50 por ahí en la bahía, nada. Entonces, solo le mandan emoticones, porque es gratis. Ahora el WhatsApp le manda un emoticón, felicidades, pastor, bendiciones, y no, pues roba un billete, mándale una torta, llévala a comer a Fritamoro, una buena frita, de vez en cuando. Hay gente que realmente no prosperan porque son agarrados, porque aquí tienen la miseria y la pobreza en sus corazones. Bueno, y por último, hay una maldición que se traduce en pobreza, en escasez, en limitación, cuando tú no trabajas en la obra de Dios, cuando eres sacavuelta, barajista, mentiroso y nunca asistes a los trabajos comunitarios, nunca asistes a la iglesia cuando hay que pintarla, hay que barrerla, hay que limpiar los inodoros. Entonces hay mucha gente que son sacavuelta, por eso sus negocios se vienen abajo, sus economías no prosperan, porque a veces pensamos que solo servir a Dios es estar todo el día leyendo la Biblia y todo el día ayunando, y no solamente es así, hay momentos especiales para el ayuno, la oración, la reflexión, pero la iglesia de Dios, el templo no se barre solito, no se pinta solito, no sacan los papeles del inodoro, del tacho de la basura, no se paga el agua, luz, internet, tantos gastos, suministros, tintas, rollos de papel higiénico, sartas de papel de impresión, cuando se dañan las lámparas, hay que cambiar, bueno, hay que hacer un montón de cosas, pintar, adornar, limpiar, barrer. Entonces, cuando la Biblia nos habla en Ageo 1:8 al 11, dice: subid al monte y traed madera y reedificad mi casa, o sea, mantenimiento. Ustedes tienen que darle mantenimiento a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pondrá en ella su voluntad. Y el sacerdote, el pastor, el profeta, el obispo que esté allí, va a alzar su mano y te va a orar por ti, te va a quitar la maldición, te va a bendecir, va a traer sobre ti la bendición sacerdotal, y de esta manera Dios te va a prosperar. Entonces termino aquí. Porque muchas personas dicen: todo está malo, todo está difícil, no hay trabajo? Y aquí dice la Biblia: ¿por qué? Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Porque cada cual corre a su propia casa. La gente que no se congrega está en maldición. La gente que no trabaja en la obra de Dios, le viene la pobreza y la miseria. Porque el no trabajar para la obra de Dios trae maldición. El no diezmar, el no honrar a sus padres, a sus líderes espirituales, el no sembrar en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en la persona que vemos en la calle. No nos vamos a empobrecer si no le damos un dinerito, $1, medio dólar, un almuerzo, un pan. Entonces, mucho pueblo de Dios es insensible, es miserable en su corazón, es insensible para con la necesidad y tragedia del prójimo. Por eso hay miseria, escasez y pobreza. Así que dice: cada uno corre a su propia casa, la tiene adornada con sus plasmas, su wifi, su aire acondicionado, sus muebles nuevos,
Pero en cambio la iglesia, el templo, que se caiga a pedazos, el pastor que ande con los zapatos con huecos, con todas sus ropas rotas, por no mencionar otra cosa. Entonces, ¿qué hace Dios? Por eso Dios detuvo de los cielos la lluvia y vino la sequía. Sequía, hablar de sequía es hablar de escasez, es hablar de limitación, de estancamiento, es hablar de ausencia de prosperidad y de bendición y de progreso. ¿Por qué? Porque Dios cierra los cielos cuando tú no te congregas, cuando tú no le sirves a Dios, cuando tú no trabajas en la obra de Dios. Hay que pintar, hay que cavar, hay que adornar, hay que empastar, hay que hacer tantas cosas, cambiar chapas, luces, puertas, hay que ir a comprarlos para los talentos, hay que hacer talentos, hay que hacer mercado de pulga para fondos, hay que hacer los bollos, las humitas, y hay gente que no se asoman, son sacavueltas, son barajistas, se sacan ellos mismos. Pero después van a llorar a los altares: ay Dios, hazme justicia, mira que me están enjuiciando, mira que me están haciendo esto. Y la pregunta es, ¿tú estás viviendo la justicia de Dios? La paz de Dios sea contigo. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.